chicos. A continuación vamos a resolver el siguiente circuito. Como se puede apreciar, tiene más de una fuente de alimentación y las conexiones de las resistencias y las fuentes no tienen las convencionales conexiones de serie o paralelo, por lo que nosotros no podemos resolver utilizando la resolución de circuitos mixtos. Para este caso, nosotros lo que vamos a utilizar es la resolución por el método de mallas, ¿sí? Entonces, como ya saben, una malla es un lazo cerrado de circuito y para este caso tenemos dos lazos cerrados, miren. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es resolver utilizando el método de mallas, que para este caso son dos. Entonces decimos, planteamos primero la direccionalidad de las corrientes propuestas por nosotros. Entonces yo voy a decir que esta es mi corriente 1 y esta es mi corriente 2. Tenemos dos mallas, vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Empezamos. El análisis en la primera malla. Yo siempre suelo partir desde la fuente. Entonces lo primero que vamos a hacer es precisamente eso, plantear las ecuaciones de malla. Y voy a describir aquí para mi malla número 1. Para mi malla número 1 yo voy a decir, la corriente que atraviesa por la fuente va de menos a más. Entonces voy a escribir menos E1. Menos E1. Continúo. En la resistencia tenemos solamente la corriente 1, puesto que la resistencia no se comparte con ninguna otra malla. Sigo. Más. Siempre positivo el análisis de las resistencias. R1 y 1. Más, la misma historia. R2 pertenece solo a la malla 1, por lo que la corriente que va a circular solamente va a ser la corriente 1. Entonces aquí era I1. Sería más R2 y 1. ¿Sí? Y aquí tenemos la primera particularidad. Para la resistencia número 3, este se encuentra compartida en las mallas 1 y 2. Y como estoy analizando en la malla 1, voy a plantear lo siguiente. La resistencia 3 y la corriente positiva donde estoy analizando menos la corriente adjunta. Y como no tenemos más resistencias que analizar, puesto que ya llegamos al punto de inicio que es la fuente, sería esto igual a 0. Ya, aquí procedo a reemplazar simplemente los valores para seguir trabajando. Entonces sería menos de 1, menos 12, más R1 y 1, más R2 y 1, más R3 y 1, menos R3 y 3, y esto igualado a 0. Seguimos. R1 es la resistencia de 6, entonces sería 6 y 1, más la R2 es mi resistencia de 10, más 10 y 1, simplemente estoy reemplazando los valores, ¿no? Más 10 y 1, más la resistencia 3 es de 4, sería 4 y 1, menos 4 y 3. Y esto, menos 12, pasa al otro lado como 12 positivo, ¿sí? Y aquí lo que simplemente voy a hacer es resolver términos semejantes. Entonces todos los I1 sería 6 y 1 más 10 más 4 me da un valor de 21. Ya, aquí hay un error. No es la corriente en la malla 3. Tenemos solamente dos mallas, entonces voy a corregir aquí, aquí y aquí. Y voy a corregir con la malla 2. Solo tenemos dos mallas y aquí dos mallas. Perfecto, entonces ahora sí planteo la ecuación menos 4 y 2 y esto igualado a 12, ¿sí? Y esto va a ser nuestra primera ecuación que vamos a poner después de nuestra matriz de voltajes y corrientes. Ahora voy a analizar
mi malla 2. La misma historia. Voy a partir yo siempre de la fuente de voltaje. Y en este caso la corriente 2 va a circular de más a menos, ¿sí? Recordando que la línea más grande de la fuente me representa el positivo. Entonces el valor con el que yo voy a empezar va a ser más E2. Más E2. Sigo. Más R4 y 2. Puesto que aquí solamente tengo la corriente 2. Y aquí vuelvo a encontrarme con la resistencia 3, pero ahora estoy analizando en la malla 2. Por lo que la ecuación para esa resistencia va a ser más R3 y 2 menos I1 igualado a 0, puesto que ya regresé a la fuente. Voy a resolver los paréntesis. Sería E2 más R4 y 2 más R3 y 2 menos R3 y 1. Esto igualado a 0. Reemplazo los valores. R4 vale 12. R3 valía 4, sería 4 y 2 menos 4 y 1, y este positivo pasa al otro lado como menos E2, y la E2 es igual a menos 24. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra ecuación. Ordenamos los valores y reemplazamos. Primero, menos 4 y 1, ¿sí? Y resuelvo. 12 y 4 me da 16 y 2. Y esto igualado a menos 24. Y esta vendría a ser mi segunda ecuación para nuestra matriz de voltajes y corrientes. Ahora voy a proceder a escribir la conocida matriz de voltajes y corrientes, ¿sí? Como estamos hablando del teorema de mallas, lo que tenemos que nosotros anotar aquí son, partiendo de las ecuaciones, los términos correspondientes a la variable corriente 1, corriente 2 y el término independiente que hace referencia al voltaje. Entonces, en la primera ecuación, el término correspondiente a la variable I1 vendría a ser el 20, y ese es el que vamos a anotar aquí, ¿sí? En la misma ecuación, pero haciendo referencia a la variable 2, vendría a ser el número menos 4. Recordando que debemos considerar siempre también el valor con su respectivo signo. Y el término independiente es el valor de la fuente de voltaje, es decir, 12. Entonces en el término independiente anotamos 12. La misma historia para la ecuación número 2. La I1 vendría a ser menos 4. Entonces anoto el menos 4 bajo la columna del I1. La corriente 2 vendría a ser 16. Entonces 16 positivo, anoto aquí. Y el valor de la fuente, como término independiente en la segunda ecuación, vendría a ser menos 24. Entonces me voy a anotar acá el menos 24. Y eso es nuestro armado de la matriz de voltajes y corrientes. ¿Por qué se llama matriz? Porque precisamente escribimos de esa forma. Entonces, tenemos nosotros la matriz de voltajes y corrientes. ¿Sí? Una vez encontrada la matriz de voltajes y corrientes, vamos a resolver en orden, primero partiendo del determinante general. Para encontrar este determinante general, nosotros debemos de eliminar por completo la columna del término independiente que estoy indicando en este momento. Entonces nos vamos a quedar solamente con los términos de las corrientes o de las variables de la ecuación. Decimos entonces 20 menos 4 y 16 como parte de la pequeña submatriz que nosotros vamos a elaborar para la resolución. Nos quedamos con una matriz de 2 por 2
misma que se debe resolver multiplicando la diagonal principal indicada en este momento, y este resultado vamos a restar el valor de la diagonal o de la multiplicación de la diagonal secundaria. Es decir, vamos a multiplicar 20 por 16 y vamos a restar menos 4 por menos 4. El resultado del primer paréntesis nos va a dar 320 y el resultado del segundo paréntesis nos va a dar menos 4 por menos 4, 16 positivo, y el menos sería menos 16. Entonces, el determinante general va a tener un valor de 304, siempre respetando los signos. Luego de encontrar el determinante general, vamos a determinar encontrar el valor de los determinantes de las variables. Entonces vamos a encontrar el determinante I1, el determinante de la corriente número 1. Determinante I1. Ese se encuentra eliminando la columna del determinante de la corriente I1. Entonces, y en ese valor vamos a reemplazar la columna del término independiente. Es decir, se eliminan 20 y menos 4 y en su lugar va a quedar 12 y menos 24. Entonces, vamos a reemplazar 12 y menos 24 y el corriente I2 va a ser tal cual, menos 4 y 16. Y nos vuelve a quedar una matriz de 2 por 2. Resolvemos esta matriz utilizando el mismo procedimiento anterior y nos va a quedar la multiplicación de 12 por 16 y ese valor vamos a restar la diagonal secundaria multiplicada, menos 4 por menos 24. Es decir, nos va a quedar 192 menos 96. Y esto nos va a dar un valor del determinante general, del determinante I1, perdón, igual a 96. Entonces, seguimos. Vamos a calcular el determinante I2. Entonces, el determinante I2 va a ser igual a eliminar el valor de la columna I2, mantener la columna I1 y el TI va a reemplazar al I2. Repito, eliminamos esta columna, reemplazamos esta columna por la columna eliminada y esta de acá se mantiene tal cual. Entonces vamos a copiar. Sería 20 y menos 4 que se mantienen tal cual. 20 y menos 4 se mantienen tal cual. Y reemplazo 12 y menos 24 por la columna I2. Y esto nuevamente nos vuelve a quedar una matriz de 2 por 2. Es decir, vamos a la diagonal principal, restar los términos de la diagonal secundaria. ¿Sí? Seguimos. 20 por menos 24 va a restar a la multiplicación de 12 por menos 4. Y nos queda como resultado menos 480 más 48 una vez operado el paréntesis multiplicado. Nos va a quedar entonces un determinante I2 igual a menos 432. Importante siempre respetar los signos. Y ahora sí, encontrado el determinante general y los dos determinantes parciales o de las variables, vamos a encontrar el valor de las variables, que para nuestro caso son las corrientes, aplicando la siguiente ecuación. Para la corriente 1, la variable de la corriente 1, vamos a encontrar dividiendo el determinante parcial I1
para el determinante general. Entonces, sería 96 que divide a 304. Entonces, el valor de corriente I1 va a ser igual a el resultado de esta división. Entonces, la corriente I1 va a ser igual a 0,315 amperios. Ahora, vamos a encontrar la corriente 2. La ecuación para encontrar esta corriente va a ser el determinante de I2 dividido para el determinante general. Entonces decimos, el determinante I2 nos dio menos 432 y este va a dividirse para el determinante general que calculamos en un principio. ¿Ya? Dividimos entonces la corriente 2. Nos va a dar un resultado de menos 1.42 amperios. Y hemos encontrado las corrientes que circulan por cada una de las mallas. Corriente 1 por esta malla o malla 1, corriente 2 por la segunda malla. Ahora vamos a proceder a calcular o determinar las corrientes por cada una de las resistencias, pero partiendo siempre de estas ecuaciones o de estas corrientes que nosotros calculamos en este momento y les estoy indicando. Y precisamente aquí tenemos el valor de las dos corrientes obtenidas de la solución de mallas. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor de las corrientes en cada uno de los elementos. Entonces voy a decir que por mi resistencia 1 va a circular la misma corriente I1, ya que en un principio les dije que esta resistencia está solamente en la malla de acá, no comparte con nada, y por la corriente que va a circular por esta resistencia va a ser solamente la corriente 1. Entonces esta corriente es de, el valor de IR1 va a ser 0,315 amperios. Y la misma historia por la resistencia 2. Va a circular exactamente la misma corriente porque no comparte con ninguna otra. Sería entonces que la corriente 2 también es 0,315 amperios. Ahora, por la resistencia 3, nosotros tenemos un caso particular. La resistencia 3 se encuentra localizada en la mitad de dos mallas, 1 y 2. Entonces, ¿qué decimos? Que para encontrar esa corriente, lo que nosotros vamos a hacer es restar la corriente 1 menos la corriente 2. Entonces, la corriente 1 es de 0,315 amperios. Y la corriente 2 es de menos 1.42. Entonces anotamos menos 1.42. ¿Sí? Y tenemos que nuestra corriente 3 va a ser igual a, en R3 va a ser igual a 0,315 amperios más 1.42. Recuerden que este es un signo menos. Menos por menos da 1.42. Entonces mi corriente 3 va a ser igual a 1.73 amperios. Ahora, yo decidí escoger I1 menos I2, pero también podía ser I2 menos I1. Para el caso que yo decidí, me salió la corriente positiva. Para el caso que ustedes necesiten o deseen hacer al revés, I2 menos I1, les va a salir la corriente negativa. Recuerden que ese signo simplemente significa la circulación o el sentido de circulación real de la corriente. Continúo ahora. En mi resistencia 4 voy a tener yo la única corriente, la I2. Y para este caso sí va a ser menos 1.42 amperios de corriente. Y una vez que yo tengo los valores de corriente, puedo encontrar los voltajes. Entonces vamos a calcular. Voltaje en R1 va a ser igual. Voltaje en R1 va a ser igual a la corriente en R1 por R1. Entonces reemplazo 0,315 de corriente por la resistencia 1 que es de 6. Me va a dar un voltaje de
1,89 voltios. En R2, voltaje en R2 es igual a corriente en R2 por R2. Sería la misma corriente, 0,315, pero en este caso la resistencia 2 vale 10. Entonces me va a dar un valor de voltaje de 3,15 voltios. 3.15 voltios. En R3, voltaje en R3 va a ser igual a corriente en R3 por R3. Tenemos corriente en R3 es la que calculamos de 1 y nos dio 1.73. 1.73 multiplicado por la resistencia 3, que es de 4 en este caso, nos va a dar un valor de voltaje de 6,92 voltios. Y finalmente, el voltaje en R4 es igual a la corriente en R4 por R4. Entonces decimos que IR4 era el mismo valor de R2, o sea, menos 1.42. No importa el signo, por R4 de 12. Aquí no importa el signo porque simplemente es la circulación de corriente. 1.42 es igual, por 12 es igual a 17,04 voltios. Y si tenemos nosotros voltajes y corrientes, podemos proceder a calcular las potencias. Y eso es lo que vamos a hacer. Potencia en R1 es igual a la resistencia en R1, perdón, a la corriente en R1 por el voltaje en R1. Entonces, vamos a moverle un poquito para ver los dos valores. Sería IR1 de 0,315 por voltaje en R1 de 1,89. Nos da un valor de potencia igual a 0,5953 y estos son vatios. La potencia en R2 sería igual a la corriente en R2 por el voltaje en R2, sería 0,315 por el voltaje en R2, que es de 3,15, y esto me va a dar un voltaje de 0,992 vatios. Potencia en R3 es igual a la corriente en R3 por el voltaje en R3, es decir, 1,73 amperios por el voltaje de R3, que es 6.92, y esto nos da una potencia de 11,97 vatios. Y finalmente, la potencia en R4 es igual a la corriente en la resistencia 4 por el voltaje en la resistencia 4, es decir, 1.42 por el voltaje en R4, que es de 17,04, y esto me da un valor de potencia igual a 24,19 vatios. Igual que en los circuitos mixtos, si nosotros sumamos las potencias en cada uno de los elementos, nos va a dar la potencia total. Entonces vamos a sumar 0,5953 más 0,992 más 11,97 más 24,19, y nos va a dar un valor de potencia total igual a 37,35 vatios. Esa es la potencia total del circuito, recordando que al circuito no le interesa cómo se conecte. Si al final tenemos potencias parciales, las podemos sumar para encontrar la potencia total de todo el circuito. Finalmente, no solo el circuito consta de resistencia, sino tiene también dos fuentes de alimentación, la E1 y la E2. Y por aquí también va a circular una corriente, o mejor dicho, estas fuentes van a suministrar la corriente necesaria para que el circuito funcione. Es decir, esta fuente suministra la corriente 1 y esta fuente suministra la corriente 2. Si multiplico voltaje por corriente me va a dar la potencia de esta fuente, y si multiplico voltaje por corriente me va a dar la potencia de esta otra fuente.
Sumadas las dos potencias me va a dar un valor semejante al de las potencias que yo encontré hace un momento en las resistencias. Es decir, para comprobar que el circuito está bien, debo yo encontrar la potencia suministrada y este valor se debe ser igual a la potencia disipada en las resistencias. Repito, potencia suministrada es el que entregan en las fuentes y potencia disipada es el que entregan o hay en las resistencias. Estas entregan y estas absorben. Entonces, las potencias deben ser iguales para que el circuito esté correctamente resuelto. La corriente que va a tener la fuente E1, ya les dije, va a ser la corriente 1. Entonces anoto. La corriente en mi fuente número 1 es igual a la corriente número 1. Es decir, tengo yo un valor de corriente de 0,315 amperios en la fuente de voltaje número 1. Mientras que la corriente en la fuente 2 va a ser la corriente 2 de menos 1,42 amperios. Recordándoles que el signo menos simplemente me dice el sentido de circulación de las corrientes. Y aquí yo puedo encontrar ya las potencias, tanto en la fuente 1 como en la fuente 2, y eso es lo que voy a calcular. Potencia en la fuente 1 es igual al valor del voltaje de la fuente por la corriente. Es decir, 12 voltios por 0,315 amperios. Me va a dar una potencia de E1 igual a 3,78 vatios. 3,78 vatios. Y la misma historia. Voy a encontrar la potencia en la fuente número 2. Por lo que voy a multiplicar el voltaje en esa fuente por la corriente entregada por la misma fuente. Sería 24 voltios de la fuente por 1,42 amperios que entrega la misma fuente de corriente. 24 por 1,42 me da una potencia de 34,08 vatios. Ahora lo que voy a hacer es sumar esta potencia y esta potencia de acá para obtener un valor de potencia suministrada igual a 378 más 34,08 me va a dar un valor de 37,86 vatios, ¿sí? Hace un momento sumé y aquí me dio, no es 335, aquí es 37,75 vatios. Dado mal la suma, ya, pero ya corregí. Y acá me da 37,86, mire. Esto es la potencia suministrada y esta es la potencia disipada o consumida. Entonces voy a anotar eso para que no se olvide. Entonces esta es mi potencia disipada o consumida. ¿Ya? Y este en cambio es mi potencia suministrada o entregada. Esto entrego esta potencia es la que entrego y esta es la potencia es la que gasto, en pocas palabras. Yep.